Muy bien, yo tengo en mis manos el dossier o informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que ha publicado pues todos los datos sobre el incremento de la inseguridad, ha tabulado ese incremento, y para hablar de esos números y de esa investigación está con nosotros Juan Antonio Blanco, que es de Cuba Siglo XXI. Cuba Siglo XXI es lo que los americanos llaman un think tank, un tanque de pensamiento, y que los españoles llaman un laboratorio de ideas, ¿no? Así, sería así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, cuéntame un poco de... ustedes vienen ya hace varios años haciendo este informe, y yo diría, mirando los números, que el hecho fundamental a destacar ahora es cómo se han incrementado los delitos, incluso los delitos violentos en Cuba, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que llamamos la atención de que la cuestión no está en que tú tomes el número absoluto, por ejemplo, ¿no?, la cantidad total de asesinatos, por poner un ejemplo, y la compares con la que puede ocurrir en Ciudad México. Para empezar, Ciudad México tiene 20 millones de habitantes, sino en el hecho de que se ha incrementado de una forma totalmente desproporcionada del año pasado para acá. Por ejemplo, el rubro de asesinatos ha subido a 111%. El año pasado, todos los reportados en el año en cuanto a distintos tipos de delitos sumaban 649. Y este año ya suman, a mitad de año, 443. O sea, hay un aumento que incluso proporcionalmente tú comparas el primer semestre del año pasado con el de este, y el aumento es del 152%. Entonces la cuestión es, ¿se va a hablar de esto en la sociedad cubana o lo van a seguir tapando? A ver, tengo que hacer unas preguntas básicas antes de seguir, porque el público se las va a hacer igualmente, aunque nosotros no nos hagamos los tontos. No. ¿De dónde salen estos datos? Nosotros triangulamos los datos. O sea, hay una metodología que se explica en el informe, que es que tomamos datos oficiales, los que da la Policía Nacional, los que salen en la prensa nacional. ¿Cuán creíbles son los datos oficiales? Muy poco creíbles, y están siempre, por supuesto, subvalorados. O sea, van a la baja en comparación con los datos. Porque ellos siempre tratan de dar la idea de que Cuba es un país muy seguro. Exactamente. Y logran dar esa sensación, ¿no? Primero, la prensa no cubre noticias de sucesos. Ellos dicen que son amarillas, que son noticias de la Crónica Roja, que no la cubren. Muy rara vez aparece tiene que ser muy escandaloso, la figura muy conocida, un asesinato, como ahora que juzgaron a un policía que mató a un muchacho, ¿no? Hubo un cantante que estaba a punto de irse y chocó en una moto borracho. Y hay cosas que están por la prensa independiente. Te digo esto bueno, esa es la primera fuente. La primera fuente es la oficial. La segunda fuente, todo lo que reportan los periodistas independientes, los observatorios independientes, por ejemplo, que existen, como Alastensa, que se concentran en los feminicidios, y recopilamos todo eso también. Y la tercera, que nosotros tenemos una red de colaboradores dedicados a esto específicamente, que son los que conforman el Observatorio de Auditoría Ciudadana, que no solamente la auditoría la hacen en relación al problema de la criminalidad, la hacen también en cuanto a toda una serie de aspectos que inciden en la cotidianidad del ciudadano. O sea, el problema energético, el problema del acceso a agua, el problema del costo de la alimentación y lo escaso de los alimentos, el problema de la salud pública. El observatorio ha ido sacando toda una serie de reportes de forma regular que conforman el cuadro general de lo que nosotros llamamos seguridad ciudadana, en comparación con la seguridad del Estado, vista desde el punto de vista político de la represión. Para nosotros, seguridad ciudadana es que el ciudadano tenga las condiciones para llevar una vida digna, y eso incluye el orden público, y el orden público ha ido para abajo en declive acelerado. Vamos a ver algunos resúmenes, ¿no?, en números, con todo este preámbulo. Este es un trabajo difícil, ¿no? Y el margen de errores, por supuesto, está dado por el secretismo del propio gobierno. Podemos, no sé si se han presentado. A ver, de los 649 delitos reportados en el 2023,
265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes, quiere decir que hay un incidente donde mataron a 2, ¿no? Exacto. 124 personas fueron víctimas de asaltos. Ahora, eso es en el 23, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, entre enero y junio del 2024, pues la cosa aumentó. En un solo semestre. O sea, en un solo semestre tú tienes más de la mitad ya de lo que ocurrió el año pasado en un año entero. En 6 meses han duplicado los 12 meses del año pasado. No, el año pasado fueron 649. Este año, a mitad de año, llevamos por 432. Lo que quiere decir que cuando termine el año va a ser un aumento significativo. O sea, un promedio diario de 2.37 delitos, marcando un aumento de... A mí no me gusta traducir delitos por crímenes, porque el régimen castrista hace un truco cuando da las cifras de Miami y te dice, en la ciudad de Miami se cometieron 2.000 crímenes, porque en inglés crime, la traducción es delito. Claro. Y entonces parece que hubo 2.000 asesinatos en Miami, y entonces no es así, ¿no? Pero ellos también usan en el lenguaje leguleyo, hablan a veces de la conducta criminal para referirse a un delito de robo, por ejemplo, ¿no? No, y para criminalizar actos políticos de libre expresión, de pensamiento. También, sí, la conducta criminal del hombre que ofendió a Díaz-Canel, ¿no? Exacto. O dijo que en Cuba todo eso no había va para la libertad. estadística también. Es una locura. Así que el crecimiento de delitos violentos en el 24, 111%, y en los asesinatos 111%. Sí. 290% en agresiones y 208 en robos en el primer semestre del 2024. Y ese 111% de asesinatos, eso es una cosa que conversamos, que tú conoces muy bien. El asesinato no es igual al homicidio. Hay, aparte de esa cifra de incremento de asesinatos, hay una cifra de homicidio, que es lo que aquí se establece la diferencia entre un asesinato, digamos, deliberadamente buscado y provocado, a un manslaughter, como le dicen aquí, que es un crimen accidental en que otra persona pierde la vida, puede ser incluso un accidente de tráfico, que es un manslaughter. Aquí no lo contamos, aquí contamos específicamente en ese incremento de 111 los asesinatos. En la legislación cubana, y yo creo que en todo el código napoleónico, el asesinato es con premeditación. Exacto. Y a veces con alevosía. Ajá. Es un delito premeditado, que se pudo evitar, etcétera, etcétera. El homicidio no tiene premeditación, pero puede tener violencia, y está el homicidio culposo, y el homicidio no culposo, que es, por ejemplo, un automóvil. Mataste a alguien en un accidente que tú no tenías la intención de matarlo. Entonces, si usted está hablando en el Código Penal cubano de un 111% de crecimiento de asesinatos, estamos hablando de crímenes premeditados, violentos, etcétera, etcétera. Eso es gravísimo. ¿A qué se debe? Bueno, ¿investigan eso o solo números? Sí, no, cómo no, investigamos eso también. Hay distintos factores. Un factor es que, de la misma manera que desde hace unos años para acá ha habido una negligencia en las inversiones que tienen que ver con, digamos, la producción de energía, con el problema del acceso del agua, con toda una serie de condiciones que necesita el ciudadano para vivir. También han descapitalizado a la policía técnica y a la policía que se dedica realmente a esto, no a la represión política. ¿Por qué? Porque la contrainteligencia ha subordinado a sus intereses la policía técnica, y virtualmente tú llegas a una estación de policía y los que mandan ahí no son los policías, son los que están en el piso tal que todo el mundo sabe que son la representación del Ministerio del Interior, del EDO, y esos son los que llevan la voz cantante, y esos son los que disponen para dónde se despacha una patrulla, para dónde van los policías a darle prioridad, a darle un seguimiento a alguien. Entonces, ese es el fenómeno que te lleva a ti a una situación en que tú estás caminando por la noche, te vienen a asaltar, tú gritas auxilio, no aparece nadie. Tú gritas 3 consignas en contra del gobierno, aparecen 3 perseguidoras, un tipo que estaba encubierto vigilando un disidente en la esquina, que viene también para cogerte preso, porque todo está focalizado en la cuestión política.
Adicionalmente, hay un problema cultural que nosotros expresamos en el informe que nos empieza a preocupar, que es que se están desarrollando ciertas líneas culturales que fomentan, que reflejan, endiosan a veces lo que son delitos, incluso delitos de sangre. Por ejemplo, todos sabemos que hay un género que se llama rancheras, y a todos nos gustan las rancheras, quizás a algunos no, pero bueno, a mí me gustan las rancheras. Pero hay el narcocorrido. El narcocorrido, que es una línea dentro de las canciones rancheras. En Cuba se está dando un fenómeno en que lo que es la música urbana, todo esto que es el rap... La música repartera le llaman. Exacto. Los repas. Dentro de eso hay una línea de gente que empieza a cantar glorificando el machetazo que le dio a la novia. Se vuelve cultural el problema. Exacto. Entonces, pon junto estos factores. Mayor pobreza, mayor necesidad de adquirir cosas que no te llegan porque el salario no te lo da. Una cultura que empieza a generar, o sea, que empieza a endiosar, a bendecir actos delictivos. Una policía que está descapitalizada y desprofesionalizada. Y adicionalmente, que en nombre de qué moral puede un Estado que ha normalizado la violencia política contra otros ciudadanos tratar de detener la violencia social. Si ellos son los primeros que te llaman a la puerta de tu casa para que salga con una cabilla a darle golpes a un disidente que está protestando en una esquina por la falta de comida. Esas canciones que lo mismo se hacían antes, sobre todo en Guaguancó, por ejemplo, siempre han estado en la cultura cubana, sí, pero eran marginales. Efectivamente. El tema es que yo veo que la cultura, el lenguaje, la actitud marginal ha asaltado la sociedad. Así es. Y tú escuchas hoy en día en personas, incluso profesionales, que hablan con el lenguaje carcelario. Significa que ha pasado tanta gente por las cárceles que el lenguaje carcelario ha salido a las calles. Pero a lo largo del tiempo, yo he estado mirando estadísticas donde cuando hay crisis económica, hay siempre en todas partes del mundo un crecimiento de la delincuencia. Necesariamente. Lo que destruye uno de los paradigmas del socialismo, de que supuestamente la pobreza dignifica. No. Eso es absolutamente falso. La pobreza envilece porque trae promiscuidad, la promiscuidad trae roce, el roce trae problemas. A veces la miseria lo que saca no es lo mejor del ser humano, sino lo peor del ser humano. Y ese paradigma socialista de que la pobreza dignifica es un pretexto para justificar el fracaso económico, ¿no? Y hay solamente, a título, de forma excepcional, tú puedes, por ejemplo, los antropólogos que estudian las comunidades indígenas, etcétera, tú puedes encontrar lugares, en Bolivia yo lo vi, por ejemplo, que hay en comunidades indígenas hay un sólido código moral que el que ahí viole o que robe le cuesta la vida o le cuesta la mano o le cuesta o sea, la propia comunidad termina con tu vida. Pero eso es un fenómeno en que la cultura de la comunidad tiende a impedir ese tipo de crímenes. Sin embargo, aquí tenemos un problema de pobreza y además de eso la cultura... La violencia, hay una cultura de la violencia. Está incitando a eso. Vamos a una pausa y también vamos a hablar de la participación de Cuba en el fraude y la represión en Venezuela. Pero antes de hablar de la complicidad del régimen castrista en el fraude y la represión del madurismo, ustedes que hacen estos trabajos tan serios del Observatorio de Auditoría Ciudadana, que yo sé que son otros los temas, ¿no? Hay maneras de auditar, porque ha habido toda una discusión de que si hay tropas de avispas negras cubanas que en medio de la crisis han sido llevadas, aviones, etcétera, etcétera, que a veces a mí me parece que en realidad no les hace falta, tienen un ejército allí soterrado y a veces obvio en Venezuela. ¿Se podría hacer un trabajo de esta naturaleza? ¿O cuál es su opinión sobre lo que está pasando? Bueno, nosotros hemos estado, digamos, monitoreando situaciones de política exterior que tienen que ver con Cuba, en Ucrania, ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Y en esto, por cierto, mañana va a salir un informe de nosotros sobre la cosa de Venezuela. ¿Qué nos puede adelantar de ese informe? Bueno, básicamente lo que damos es la opinión
que la di ayer yo también en un programa de Argentina, bueno, con Buenos Aires, de que tú no puedes llevar a un narcotraficante, a un delincuente, a una negociación política, solamente dándole incentivos positivos de que, mire, usted puede ser exonerado, usted se puede llevar una cantidad de millones, no vamos a perseguirlo, etcétera. Ese tipo de gente, ahora hablaremos del papel de Cuba en eso, ese tipo de gente necesita como complemento a esos incentivos positivos, incentivos creíbles de que hay consecuencias graves para él, para su familia, para su riqueza, si él no acepta entrar en una transferencia pacífica y negociada del poder. Entonces, ahí es donde nosotros estamos poniendo el énfasis, porque decimos, mientras él no crea que le puede suceder lo que le sucedió, por ejemplo, a Noriega, o lo que le puede suceder a otro dictador, y no estoy hablando simplemente, o sea, no es que estoy diciendo con esto, Estados Unidos tiene que resolver el problema y lo va a resolver de tal manera, por eso podíamos conversar. Una de las cosas que a mí no me gustó para nada, y era una persona que yo tenía mucho aprecio, y le sigo teniendo a pesar de su situación, es Bob Menéndez. Pero yo creo que Bob Menéndez cometió un error garrafal, posiblemente orientado por la Casa Blanca, cuando el 12 de julio del 21 dijo, no pidan la invasión americana porque no va a haber invasión americana, o no va a haber acción militar norteamericana, no recuerdo exactamente cómo lo dijo. Porque un represor y un Estado como ese es como una ecuación. Tú tienes A más B más C igual Z. Entonces, si tú le despejas de esa ecuación, de que sácame la C, no te tienes que preocupar por eso, nada más preocúpate por los problemas internos y qué sé yo, pues mira, es muy probable que se produzcan masacres, y entonces la buena voluntad de evitar derramamientos de sangre precisamente es lo que lo incentiva a que se produzcan los derramamientos de sangre. Desde el momento que el dictador se siente impune y cree que no hay ninguna fuerza suficiente militar, digamos, internamente, a menos que se produzca, como hemos hablado, un quiebre de los militares, y desde afuera ya me dicen que no me tengo que preocupar, que no es contrario a la filosofía de la administración tomar ningún tipo de medida externa. Y déjame decirte que en eso hay toda una serie de mitos y mitologías. Por ejemplo, se habla mucho de que eso tiene que ver con el pacto Nikita Khrushchev del año 62. El pacto Nikita Khrushchev lo que decía es, o el entendimiento, porque yo creo que eso no está ni escrito así que haya salido, el entendimiento fue, los rusos no iban a poner nunca más armas ofensivas, que era la terminología de la época, en Cuba, y los Estados Unidos se comprometían a no invadir a Cuba. El término exacto, yo lo he leído, que dicen es a no intentar un cambio de sistema en Cuba. Bueno, perfecto. Que es algo incluso peor. Pero usted tiene razón cuando... Yo recuerdo las declaraciones de Bob Menéndez, que era... Sí, perdóname que te interrumpa, sí. Pero quiero terminarte esta idea. Tan es así que cuando Clinton le tumba las 2 avionetas de mano al rescate, hubo 2 opciones ante él. Una era firmar la Helberton y otra era bombardear San Antonio. No es un cambio de régimen, pero era un golpe quirúrgico militar. Tampoco era una invasión. Y así tú puedes llevarlo, por ejemplo, a lo que hizo Trump en Siria, que bastante más alejado geográficamente de los Estados Unidos. Cuando acababa de llegar a la Casa Blanca, bombardeó el aeropuerto ruso desde donde se estaba lanzando las bombas químicas contra la población. Obama había puesto varias líneas rojas que los sirios y los rusos se habían saltado, y él en un momento determinado lanzaron 59 cohetes Tomahawk y destruyeron esa base. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que absolutizar el que a un tirano, y sobre todo este tipo de tiranos que son además de tiranos narcotraficantes, delincuentes, absolutizarle las garantías de que nosotros tenemos una creencia invariable de que seríamos jamás capaces de hacer uso de la fuerza de alguna manera y en alguna de sus variantes para obligarlo a aceptar una cosa razonable donde te están dando incentivos con tu seguridad y demás, es una fórmula que
no va a caminar a menos que se produzca una ruptura importante militar. Lo resumo de una manera más sencilla. Está bien que no invada, pero no tiene que aclarárselo. Déjale la duda, ¿no? Exacto. Déjale la duda, oye, ¿me invadirán o no me invadirán? Oye, pero no se lo aclaró solo Bob Menéndez, se lo aclararon en la reunión de Lima. Y hay otro error que quiero, antes de pasar a la pausa brevemente, cuando es Estados Unidos, o cuando eres tú el que inicia la negociación, el que tiene la ventaja es el otro. Sí, claro. ¿No? Entonces, porque se sienta a poner condiciones, como pasó con el caso de la negociación que inició Obama con Cuba. Así que tú tienes que esperar y presionar para que sea el otro el que pida agua por señas, que sea el otro el que pida la negociación. Entonces eres tú el que estás en ventaja. Pero aquí Estados Unidos comete ese error todo el tiempo, yo no sé. Pero además, ahí arriba, ¿quiénes son los genios que están pensando? Me disculpa, me tengo que ir a una pausa. Claro, por supuesto. Y te quiero enseñar unas imágenes porque en vísperas del tercer